11:26 de la noche, estamos en la rotativa del aire de RPP Noticias y recibimos en los estudios de RPP al psicólogo Germán Beteta. Él es director y fundador del Centro de Rehabilitación de Adicciones Libera. Este es un tema mayúsculo para las familias, uno de cuyos miembros cae en formas de adicción al alcohol o a las drogas diferentes. Primero, queremos que el doctor Germán Beteta nos dé algunos datos. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Comencemos por ahí. El consumo aumenta, el consumo se reduce, las cifras dicen que estamos estabilizados. ¿Qué se consume más y a partir de qué edad? Háganos un mapa para que los padres de familia sepan en qué están los jóvenes del Perú hoy. Bien, buenas noches. Agradecer primero la invitación a hablar este tema, que para nosotros es muy importante, de acercarnos a los familiares y poder hacerles entender y explicar y abrir los ojos lo más pronto posible. Los datos que tenemos son datos del 2012. Los datos que tenemos son datos del 2012, como vuelvo a repetirlo, donde vemos claramente que la edad de inicio de consumo de alcohol, que es la droga que inicia mayormente las personas, es la droga de entrada, nosotros la conocemos. No hay paciente que no haya consumido otra droga sin haber consumido alcohol, ¿no? ¿Por qué la edad de inicio está bajando y dónde consiguen alcohol jóvenes adolescentes? Bien, el por qué tiene muchas variables, Fernando. Las variables más importantes para nosotros son dos. Primero, de que los jóvenes a cada momento manejan mucha curiosidad, ¿no? Individualmente tiene mucha curiosidad por querer conocer todo lo que está a su alrededor, y ahí están incluidas las drogas. Y el otro factor es el tema de que cada vez se va quitando de la cabeza los controles respecto al efecto de las drogas en el cuerpo. Muchos jóvenes no creen que las drogas puedan ser tan dañinas, ¿no? Y más aún, si son drogas legales, son aceptadas muy fácilmente. Estas dos variables para nosotros son las que inciden mucho en que se empiecen a reducir la edad de inicio, ¿no? Y la otra pregunta que me hacías era respecto a ¿dónde? Sí, pues porque se supone que el alcohol está prohibidísimo para los menores de edad. Incluso los mayores de edad no podemos comprar alcohol a partir de ciertas horas en los supermercados. De manera que, ¿cuál es el circuito clandestino que está favoreciendo que el alcohol llegue a manos adolescentes ilegalmente? Mira, Fernando, un poco me sonrío al escuchar tu pregunta, porque los datos que nosotros tenemos, tanto en clínicas como en las encuestas, el alcohol no llega tan clandestinamente, el alcohol llega en casa. El 36% de las personas que han iniciado su consumo de alcohol, lo han iniciado en el ambiente familiar. Un 16% de ellos de propias manos de los hermanos o padres, y un 20% restante de otro familiar. Entonces hablamos de un 36% de los que han iniciado su consumo de alcohol en la adolescencia. Hurtando alcohol en las despensas familiares. Hurtando en unos casos y otra, invitados por ellos, promovidos por ellos, ¿no? Hay que ser macho, ya ve, viejito. Mucho factor cultural. Para que aprendas. Ya. ¿Y el 64% que no inicia las familias? Hay un 23% de ellos que sí, son los amigos, son el espacio amical, ¿no? Y el resto de otra manera en otros espacios más abiertos, ¿no? Entonces, de otra manera vamos viendo que hay un 36% que es de origen familiar, un 23% que viene a ver con los amigos, compañeros de clase, y otro grupo que ya se diverge en otros ambientes, ¿no? Pero vamos viendo que a lo que voy es a que es la familia donde lamentablemente se inicia el consumo de alcohol. Y seguramente es ahí donde se debe solucionar el problema. Son las 11:30, tenemos que hacer una pausa. Doctor Beteta, Germán Beteta, director del Libera, pero usted me decía que ha venido acá para explicar a los padres de familia que las adicciones pueden ser curadas si se detectan a tiempo y si las familias se comprometen ellas mismas en la terapia. Eso nos lo va a explicar después de la pausa. Por el momento, 11:30. Una pausa antes de retomar la rotativa del aire de RPP Noche. Son las 11:35 de la noche
Estamos conversando con el doctor Germán Beteta. Él es un psicoterapeuta que practica una orientación conductista en su psicoterapia y que dirige el Centro de Rehabilitación de Adicciones Libera. Nos está diciendo que lamentablemente las adicciones comienzan en el Perú cada vez más tempranamente. Estamos ante jóvenes adolescentes que en general comienzan con el alcohol, incluso en el seno de sus propias familias. Siempre hay algún pariente mayor, los chicos quieren imitar, no ser considerados como niños, y entonces comienza por esta emulación machista las malas costumbres que pueden dar lugar a una verdadera adicción. Sin embargo, lo importante de lo que usted nos dice acá es que las adicciones al alcohol o a las drogas son curables si se adoptan las terapias adecuadas y a tiempo. En el caso de usted y de Libera, que es la institución que usted dirige, ¿qué terapias practica? Bien, bueno, el enfoque de las terapias hay que ser acá muy precisos en el tema de que la primera terapia que se realiza es terapia de familia. Acá hay que incidir mucho en que la familia debe orientarse hacia un tratamiento. La familia quiere decir, usted reúne al joven, en general son los hijos o hijas, adicto, con sus padres, eventualmente hermanos. Exacto. Estamos en una reunión de 3, 4, 5 personas. Exacto. ¿Y cómo conduce usted el encuentro? ¿De qué se trata en esta reunión? ¿Cuál es la dinámica de la reunión terapéutica? Bien, de hecho, para que llegue la persona, en este caso el familiar o la familia y el paciente, en este caso el paciente identificado, previamente a la familia tenía que llevar algún proceso previo. No atendemos directamente en la primera cita al paciente y con su familia. Nosotros abordamos a la familia en un espacio privado, previamente, donde ellos de otra manera empiezan a conocer cada vez más de la enfermedad, porque consideramos que es una enfermedad. Creo que ese es un punto muy importante, Fernando, por donde debemos partir. El consumo de drogas, en general, cuando se convierte en una adicción, estamos considerando que es una enfermedad. Y como enfermedad, como dije en su momento, tiene un tratamiento, ¿no? Tiene un tratamiento. El hecho de aceptar como familiares nosotros que tenemos a una persona con una enfermedad, ayuda bastante porque nos quita una carga de encima, como puede ser culpa, miedo y vergüenza, porque cuando uno no lo toma de esa manera, carga con unas emociones que son bien complicadas, negativas y que actúan contra la curación. Exacto, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la familia libera mucha carga y pueden poco a poco empezar a apoyar el tratamiento. ¿Pero cómo? ¿Qué cosa es lo que cura? ¿En qué consiste el tratamiento? Mire, el tratamiento básicamente en adicciones, y lo que hemos podido ir comprobando tanto en la parte teórica como en la parte práctica en estos últimos años, es el grupo. El grupo, en este caso, terapéutico, ¿no? O sea, cuando hablamos de grupo terapéutico nos referimos a un equipo terapéutico con los pacientes, donde podemos hacer intervenciones de tipo donde intervengan la ayuda y la autoayuda, que son factores muy importantes donde las personas pueden hacer un espejo. La persona que tiene dependencia a drogas, lo que ha ido perdiendo en ese tema específico es la capacidad de darse cuenta. Puede ser muy brillante. ¿Se pierde la capacidad de darse cuenta? Que ese adicto no se da cuenta de que ha entrado a un camino peligrosísimo que puede volverse irreversible. Exacto. No se da cuenta. No se da cuenta. O sea, y entonces la terapia comienza confrontando a los pacientes individuales con otros como él en sesiones de grupo. Exacto. El grupo es muy importante, porque en el grupo hay personas que ya están saliendo de la ceguera y pueden ser capaces de ser modelo para los demás y de otra manera orientar al otro, apoyado de la parte terapéutica, eso sí, de la parte profesional, como nosotros lo llamamos, ¿no? O sea, de otra manera las personas empiezan a ponerse en función a, ¿no? En función al otro, y es allí donde puede darse cuenta él también. O sea, vuelvo a repetir, el problema de las dependencias es que la persona no se da cuenta de la conducta que tiene. Pero aún dándose cuenta, hay situaciones de adicción en las que no es tan fácil salirse de eso, por mucha lucidez que uno adquiera sobre la situación en la que se está. Exacto. Nosotros hablamos de ese tema, Fernando, de que hay un momento y un espacio donde la persona ya no responde a su ser.
ya no responde al sentido, ya perdió, como nosotros decimos, perdió el control. Por ponerte un ejemplo de ese caso, ¿no? O sea, normalmente la persona que está en tratamiento debe evitar algunas acciones, algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, participar de unas reuniones, ¿no? Donde va a haber sustancias, ¿no? Evitar, por ejemplo, horarios donde normalmente él consumía y regular su ciclo de sueño. Por ejemplo, digamos de que con esas dos acciones la persona empieza a tomar contacto con ella, ¿no? Se va a una reunión porque él considera de que está bien y bueno, y que va a manejar todas las circunstancias y que va a negar a cualquier invitación. Nosotros entendemos que la persona puede tener control hasta cierto punto. Hasta que llega al lugar, le ofrecen y de ahí él ya no tuvo control. Llamamos que se encendió el piloto automático. Es decir, lo que nos está diciendo usted, que lo que cura, lo que permite romper con la esclavitud de la adicción, son sesiones terapéuticas de grupo en donde unos pacientes interactúan con otros bajo la orientación del psicoterapeuta. Exacto. ¿Qué se dicen entre ellos, los adictos? Bien, lo que se dicen entre sí simplemente es retroinformación. O sea, ¿a qué nos referimos? Nosotros manejamos el grupo. No es un grupo abierto, o sea, hay que sacar un poquito de enfocarlo, no es un grupo abierto, es un grupo temático. Hay temas que nosotros tocamos, pero que lo hacemos en colaboración del grupo. O sea, 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. ¿De ambos sexos? Sí. ¿De edades similares? Coetáneos en particular, ¿no? Pero de otra manera lo que vamos haciendo es interactuar con ciertas literaturas que tienen que ver con el tema, que inciden con el tema. Ejemplo, ¿qué temas fijan ustedes para que los grupos conversen sobre eso? Por ejemplo, un tema que tenemos básicamente es logrando la abstinencia. O sea, un tema que para nosotros es muy importante, que lo tenemos en dos capítulos, por llamarlo así, es cómo lograr la abstinencia. Entonces hay una secuencia de literatura, ¿no? Muy amena, donde cada cierto tiempo se empieza a hacer una conversación sobre el tema. Y cada persona empieza a colaborar, a enriquecer el tema. Probablemente que alguien llegue y no quiera, o sea, no se sienta a gusto y quiera participar, pero ya está escuchando. O sea, el hecho de que ya esté participando de un grupo y esté sentado allí, otros de otra manera van a generar algún tipo de efecto espejo. Eso quiere decir que en los grupos hay algunos que están curándose y otros que llegan recién y están peor que nunca. Y los que ya están curándose, que van a cesar la terapia pronto, ayudan a los que acaban de llegar en pésima situación. Exacto. Y son un espejo para ellos mismos también. O sea, es ahora, viceversa. Los familiares, ¿qué cosas hacen durante este periodo de sesiones grupales terapéuticas? Exacto. La familia también entra a un grupo. La familia también necesita tener un espacio donde ellos puedan ir aprendiendo más. Se divide en dos el grupo. Una primera fase donde hay mucha psicoeducación, donde se le explica el fenómeno de la enfermedad y todos estos detalles psicoeducativos, que son más que todo informativos. Y el otro nivel de apoyo a ellos es un entrenamiento en habilidades. Ellos necesitan, como familia, estar preparados como personas a diferentes situaciones, ya no tanto con el consumidor, con su paciente, ¿no? Sino las propias situaciones que la vida lo va afrontando. Porque nosotros consideramos que la familia que ha llegado a ser codependiente en este caso, está viviendo en torno al paciente. Entonces, ha dejado de tener una vida propia. Ha dejado de hacer lo suyo. Ahora, hay todo tipo de reacciones, porque usted habla de familias que quieren ayudar y que acuden a sus centros de rehabilitación, pero conocemos también casos de familias que echan a la calle a los chicos aún menores de edad, que los denigran y que no tienen ninguna voluntad de comprender ni de ayudar. Exacto, ¿no? O sea, y como decimos, ¿no? Cuánta falta de información, ¿no? Si entendíamos que esto es una enfermedad, es difícil entender que es una enfermedad, ¿no? Porque vemos que la persona no está... En el caso de padres a veces hay exasperación cuando además del comportamiento de adictos hay robo, se ve con mucha frecuencia, ¿no? La tendencia a robar para producirse justamente drogas o alcohol o lo que sea que cause la dependencia. Exacto, ¿no? Es una enfermedad que no solamente es biológica. Se explica biológicamente muy claramente, ¿no? Tiene pero hay un tema factores mental, psicológicos y sociales. De acuerdo. Ahora, naturalmente usted dirige una institución privada, las personas pueden contactarlo vía internet, supongo, ¿no? Sí. Buscando su nombre, me imagino, en Google, Germán Beteta. Germán Beteta. O si no, llamarlo por teléfono. Sí, tenemos una central telefónica. ¿Qué número es?
el 226-5709. 226-5709, y ustedes reciben a la persona que necesita o a sus familiares y explican qué es lo que se puede hacer. Exacto, ¿no? Muy bien. Quienes no tienen recursos, ¿qué pueden recibir del Estado? Mire, el Estado tiene algunos programas, ojo. ¿Dónde se les ubica? Los hospitales de salud mental, acá en Lima tenemos 3 y cada uno tiene su programa. ¿Cuáles son los 3 hospitales de salud mental donde pueden ir los familiares que se hallen sin recursos económicos y obligados a buscar una solución para pacientes con adicciones? Bien, el Estado, como digo, tiene sus ofertas, servicios en adicciones, ¿no? En los hospitales como el Arco Herrera, tiene su programa de... Avenida del Ejército, exacto. Magdalena. Claro, ya tiene toda la parte sur de ellos. Ya, los otros. Noguchi, que queda para la parte norte, para la zona norte, y para la zona este tenemos el hospital Emilio Valdizán. O sea, hay oferta de tratamiento, o sea, pero como vuelvo a repetir, es acá un tema que la familia debe participar. Muchísimas gracias, doctor Germán Beteta, por venirnos a explicar su tesis, de acuerdo a la cual la adicción debe ser comprendida como una enfermedad que puede curarse si es que la persona tiene la disposición, si haya los buenos terapeutas y si la familia lo ayuda. Exacto, la familia. Muchísimas gracias, son las 11:46, tenemos que hacer una pausa antes de entrar a la secuencia final de la rotativa del aire de RPP Noticias. Muchas gracias.